Hola a todos, este es el proyecto de diagnóstico de la fase 1 de la materia Auditoría Financiera. El grupo C, conformado por Oscar Reyes, Jennifer Gutiérrez y Adriana Guerrero. El caso de Tesco y su error contable. Para las normas internacionales NIAS existen 6 objetivos, por decirlo de alguna manera. Se encuentra la NIA 200, que son los objetivos globales del auditor, que es escepticismo y evidencia. La NIA 210, que es el acuerdo de los términos del encargo. Aquí deriva las precondiciones. La NIA 220 y NIA 260 es la calidad de la auditoría y comunicación con el gobierno corporativo. La NIA 240, que son las responsabilidades del auditor ante el fraude. La NIA 250, las consideraciones de leyes y reglamentos. Y NIA 265, comunicación de deficiencias en el control interno. ¿Qué errores cometieron Tesco y Barclays? Desde una manipulación contable, una supervisión y una ética profesional. En manipulación de utilidades y registros, el error central fue la sobreestimación de beneficios por un monto de entre 250 millones y 284 millones. Una cultura de presión extrema, ya que la alta gerencia estableció metas financieras de los equipos consideraban inalcanzables, creando una cultura de presión que obligó a los departamentos financieros y comerciales a utilizar métodos ilícitos para cumplir con el presupuesto. Las fallas de liderazgo y supervisión. La junta directiva ignoraron los señales de alerta. La empresa operó durante casi 6 meses sin un director financiero CFO. Ocultación y engaño, ya que los altos directivos como Carl Roger, Chris Rush y John Schuller fueron acusados de falsificar deshonestamente registros contables. El error en Barclays fue una segregación de activos, lo cual fue un incumplimiento en la protección de fondos por un monto de registros de 16.500 millones de dólares pertenecientes a sus clientes y una falta de control de activos, que durante 5 años el banco de inversión colocó este dinero al cuidado de terceros sin cumplir con las normas de segregación de activos, lo que representa una falla grave en la seguridad de los activos de sus clientes. Un resumen: un error de creación como un mercado falso, donde los inversores compraron acciones a precios inflados basados en información financiera engañosa. Teniendo en cuenta también que hubo una multa bajo el acuerdo DPA por 129 millones, un esquema de restitución por la FCA de 85 millones y una pérdida de valor de mercado para el 22 de septiembre del 2014 por 2.100 millones. Wirecard. El colapso de Wirecard en junio del año 2020 no presenta únicamente un fraude corporativo a gran escala, sino que se erige como uno de los mayores desastres de auditoría en la historia moderna de Alemania y un punto de inflexión para la profesión contable a nivel global. Esta empresa, fundada en 1999, Wirecard, evolucionó de ser un procesador de pagos para sitios de apuestas y pornografía a convertirse en una estrella del sector fintech, logrando incluso un puesto prestigioso en el índice bursátil DAX. Sin embargo, esta fachada de éxito se desmoronó cuando la compañía admitió un agujero financiero de 1.900 millones de euros, que en dólares son 2.100 millones de dólares, que en realidad pues nunca ni siquiera existieron.
lo que hace que este caso en particular sea tan crítico para nuestra profesión, y es que la firma EY es la responsable de auditar año tras año esta empresa, y a pesar de que pues había muchísimos rumores más o menos para el año 2015 de estas irregularidades que circulaban, no lo pasaron como por alto. En este análisis, pues la idea es demostrar cómo la omisión de estos controles fundamentales y el incumplimiento de las normas internacionales de auditoría NIA, especialmente la falta de escepticismo profesional en cuanto a la NIA 200 y la NIA 240, permitieron que un esquema de corrupción se lograra ocultar bajo la apariencia de una operación legítima. Entonces, pues la idea es argumentar cómo esta aplicación rigurosa de estos estándares se había podido prevenir este fraude, que terminó pues como en la quiebra masiva de la empresa y unas sanciones completamente históricas. Entonces, de acuerdo con las NIAs y los procedimientos de controles que fallaron, en este caso para la NIA 200, objetivos y escepticismo. En este caso, EY no cuestionó la veracidad de los documentos. En lugar de obtener como una confirmación externa independiente, que son procedimientos básicos, aceptaron capturas de pantalla de la gerencia para lograr sustentar la supuesta existencia de 1.000 millones de euros para poder como sustentarlo, ¿cierto? En euros, bueno, supuestamente estos 1.000 millones de euros estaban en el banco OCBC de Singapur, y pues, ¿qué pasó? No realizó verificaciones independientes con los auditores, se confiaron durante más de 3 años en estas capturas enviadas. Para la NIA 210 y 220, que es un acuerdo de calidad, la firma mantuvo el encargo por una década, pese a las señales de alerta, fallando inclusive a sus propios como procesos de revisión interna y las propias guías profesionales. Ya pasando a la NIA 240, logramos identificar un fallo crítico en que no identificaron los riesgos de incorrección material. También se fiaron ciegamente de la gerencia de Wirecard mientras el fraude se gestionaba en las operaciones de Asia. Los auditores no diseñaron tampoco procedimientos que pudieran detectar a tiempo el fraude, y resultó pues ser totalmente sofisticado y también pues global, porque fue un escándalo global. También observamos un fallo crítico en la NIA 250, que son las leyes y las regulaciones, ya que no detectaron las redes de lavado de dinero y empresas fantasmas como EMIF 1A, que inflaban los balances mediante una modalidad que se llama round tripping. Es una práctica contable y financiera engañosa en la que una empresa vende un activo a otra y al mismo tiempo se hace como un acuerdo de recomprarlo o un activo similar, es a un precio como preestablecido. Entonces primero pues tengo acá, lo envío a esta empresa ficticia, digamos, y luego viceversa. Entonces, ¿esto qué pasa? Que no existe una transferencia económica real y tampoco hay un propósito comercial. Y en conclusión, ¿cómo la aplicación de estas correctas NIAs se hubiera podido prevenir el desastre? Entonces, en cuanto a procedimientos fundamentales, se hubiera podido obtener confirmaciones bancarias externas directamente con el banco, en este caso OCBC en Singapur, que es un procedimiento de primer día de escuela de auditoría. Si ello hubiera podido contactar al banco, lo hubiera contactado al banco de forma independiente en lugar de confiar en el fiduciario, el fraude de los 1.900 millones de pesos se había podido evitar y se hubiera podido detectar durante años antes. Se hubiera podido verificar terceros la aplicación rigurosa de pruebas sustantivas sobre los ingresos generados por socios terceros en Asia que resultaron ser ficticios o inflados. También se había como revelado que el negocio principal era en realidad deficitario. En final, bueno, como un impacto final, la omisión de estos controles se resultó ser en una multa de $541.650 para EY y la prohibición también de realizar nuevas auditorías en empresas públicas de Alemania durante 2 años. En el caso de la empresa Carillion, auditada por KPMG, las fallas en la aplicación de las NIA son las siguientes. En el caso de la NIA 200, fue que no se obtuvo información, evidencia suficiente o apropiada para concluir que los estados financieros mostraban la realidad de la empresa. Además, KPMG lleva alrededor de 19 años como contratista, con una relación comercial que hizo que se redujera la objetividad en los informes y en las auditorías. Respecto a las NIA 210 y 220, encontramos que los líderes de KPMG no dieron
un ejemplo a los nuevos integrantes del rigor profesional. También se dio cierre a algunos informes sin haber completado el proceso de auditoría o de análisis de la información, y adicional a eso encontramos también que KPMG fabricó y falsificó algunos documentos con el fin de engañar a los entes reguladores. Respecto a la NIA 240 encontramos que miembros del equipo fabricaron estos documentos engañando a los entes reguladores. Ignoró entonces también mucha información dentro de este proceso de auditoría. En la NIA 250 encontramos que KPMG no resaltó que en 2016 se presentaron cambios en los estándares contables que manejaba la empresa, en este caso Carilion. En la NIA 260 y 265, Carilion no tenía una información financiera robusta, sustentada, que diera confiabilidad, y esa situación no fue tenida en cuenta por los auditores. En conclusión, KPMG no aplicó los conceptos básicos y fundamentales de la labor de la profesión contable y que deben también ser aplicadas en los procesos de auditoría. En el caso del gobierno de Australia, auditado por Deloitte, evidenciamos fallas en la aplicación de las NIAs. En la NIA 200 encontramos que Deloitte no constató, no verificó la veracidad de la información dada por la inteligencia artificial, dando por cierto el resultado de la consulta. En el caso de la NIA 210 y 260, Deloitte no reveló en su informe inicial que había dentro de su metodología consultas en la inteligencia artificial, para dar esos resultados finales. Solo lo hizo después de que un informe periodístico y académico lo reportó. Ahí sí ellos generaron un reporte corregido con esta aclaración. La NIA 220 encontramos que el líder de auditoría no hizo su trabajo de revisión, de supervisión del informe final. Ahí habían más de 20 errores graves y lo llevó a tener que renunciar a su cargo. En la NIA 240 encontramos que se incluyeron referencias inventadas, inexistentes, citas legales y que no existían, que nunca se han generado. Esto fue hecho por la inteligencia artificial y no hubo una revisión. Entonces, aunque Deloitte insiste que no afecta las conclusiones finales del informe, es un error grave no validar la veracidad de esta información. En la NIA 250 encontramos la falta de transparencia en la metodología que utilizó Deloitte en el proceso de auditoría al gobierno de Australia, porque hasta que no fue denunciado los errores que se presentaron, no hicieron un reporte corregido indicando que incluía consultas de inteligencias artificiales. Y en la NIA 265 encontramos que no se realizó el control interno necesario para determinar que esos informes o esa información que entregó la inteligencia artificial era confiable. En conclusión, no se le dio al informe la importancia y en la relevancia que merecía, y eso hizo que generaran pérdidas tanto financieras como reputacionales.